trayectoria en el ámbito del derecho laboral. Su formación académica incluye un título de técnico superior en administración, mención relaciones industriales, obtenido en el Instituto Universitario de Tecnología Pedro Emilio Coll en 1999, y posteriormente su título de abogado de la prestigiosa Universidad del Zulia en 2002. Actualmente se encuentra en proceso de culminación de su especialización en Derecho Laboral en la Universidad de los Andes, consolidando así su profundo conocimiento en la materia. Su vasta experiencia profesional abarca roles clave dentro del Ministerio del Poder Popular para el Trabajo Social del Trabajo, donde se desempeñó como subinspector de trabajo en Bobures, 2009-2010, abogado primero en 2013, e inspector de trabajo, jefe del Estado Zulia, con sede en Santa Bárbara del Zulia del 2010 al 2015. Su liderazgo también se extendió a la jefatura de la Sala de Contratos de la Inspectoría del Trabajo del Estado Zulia y a la dirección del Registro Nacional de Organizaciones Sindicales, 2016-2019. Cargos que le otorgan una perspectiva inigualable en el manejo y regulación de los derechos colectivos y la organización sindical. Desde abril de 2019, el doctor de Arco Solarte ejerce como juez provisorio del Tribunal Primero de Primera Instancia, de sustanciación, mediación y ejecución, del circuito laboral de la circunscripción judicial del Estado Bolivariano de Mérida, lo que le brinda una visión completa del proceso judicial laboral desde la judicatura. Su compromiso con la excelencia y la actualización profesional se evidencia en su constante participación en diversos diplomados, cursos y talleres especializados. Con su profunda experiencia en la administración, fiscalización y judicialización de las relaciones laborales y, en particular, su destacada trayectoria en el ámbito de las organizaciones sindicales y los contratos colectivos, el abogado Juan Carlos de Arco Solarte es la voz experta que hoy nos guiará en la ponencia sobre los derechos colectivos en las relaciones laborales. Buenos días a todos. ¿Sí pueden apreciar la lámina? Desde allá. Ok. Los derechos colectivos laborales, como decía la supervisora Mijarri, tampoco son nuevos. Lo único nuevo es que Messi está haciendo ahorita derechos colectivos laborales, ¿verdad? Eso es lo nuevo que nosotros traemos. ¿Por qué? Si ustedes aprecian en la presentación, Japón ahorita tuvo una iniciativa para motivar a los trabajadores y ha dicho en las contrataciones laborales, ha incorporado una cláusula donde dice que si mi ídolo o la persona que yo idolatro se casa, se muere o se enferma, tengo derecho a que me den una licencia en el trabajo. Lo han incorporado. ¿Ok? ¿Cuántos nosotros, de los que estamos acá, empresas, ¿verdad?, sindicatos o defensores de trabajadores, estaríamos dispuestos a llevar esto a una convención colectiva? Pudo haber sido Jennifer López, pero quebraríamos la empresa. Porque ¿cuántas veces se ha casado Jennifer López? ¿Ah? Pero entonces vemos este avance, ¿ok?, que en materia de derechos colectivos, que por supuesto, con la doctora Carolina ustedes podrán estudiar que los derechos colectivos nacen del siglo XIII, pero que hoy en día son una puerta para solucionar algunos conflictos que se nos están generando en la actualidad, y es el propósito de mi presentación, que podamos ver algunas ventanas, algunas puertas que se puedan abrir para solucionar conflictos que hoy en día estamos presentando. Yo veía esta publicación que salió en Instagram, había un comentario que decía que la esposa de Messi, Antonella, algo así, le había dicho que Messi se pensaba enfermar esta semana. Entonces le iba a pedir 15 días en la empresa por la licencia laboral, ¿no? Pero nosotros ya este tipo de licencias las teníamos contempladas en las convenciones colectivas, porque yo le comenté a la doctora Glasbel que para nosotros los ídolos, o para algunos, son nuestros padres. Y las convenciones colectivas establecen cláusulas especiales para ellos, las convenciones colectivas. En caso que ellos se enferman, en caso que ellos mueren, hay beneficios. Yo traía a colación, hay cláusulas. Esta convención colectiva de Santa Bárbara del Zulia, cuando yo llegué allá, me sorprendí mucho porque en sus definiciones
ella decía que el trabajador solamente tenía derecho a afiliar a un solo padre y a una sola madre. ¿Eso a ustedes no les llama la atención? ¿Cuántos padres y cuántas madres pudiéramos tener nosotros? Pero la misma convención colectiva te lo define. Y te dice que no puede ser considerada una madre la vecina, la madrastra puede ser. Exacto, porque ¿qué pasaba? ¿Y qué pasa? ¿Qué es lo que vamos a ver acá? Estas convenciones colectivas obedecen a la idiosincrasia, de lo que ocurre. Y en Santa Bárbara del Zulia le decían madre a la vecina que le pasaba el atol por la pared, le decían madre a la que lo crió, e incluso yo llegué a presenciar en Santa Bárbara del Zulia cómo una compañera de trabajo se casó y entró a la iglesia con 2 padres de cada lado. Porque era la idiosincrasia. Me sorprendió mucho, pero todo debe quedar aquí. Entonces, fíjense. Esto pudiéramos decir que es una solución a lo que nos está pasando. Vamos a ver la lámina siguiente. Mi nombre ya me conocen. Adelante. Los derechos colectivos del trabajo. O sea, una pirámide de Kelsen. ¿Ok? Ayer nosotros veíamos, la doctora Glasbel me hacía una corrección ciertamente, ¿ok? Porque yo había colocado la Constitución, venía el reglamento, la ley y los convenios allá. Pero resulta que los convenios tienen la misma jerarquía, eso lo han sabido ustedes como estudiantes, que la Constitución, ¿correcto? Y nosotros tenemos 2 convenios que son sumamente antiguos, ratificados por Venezuela, que hablan sobre los derechos colectivos. Uno es el convenio 87 y el otro es el convenio 98. El 87 va referido a la parte sindical, ¿ok? Que es uno de los pilares de los derechos colectivos de los que vamos a hablar hoy. El convenio 98 habla sobre las convenciones colectivas, que es el segundo pilar. Por supuesto, nosotros tenemos normativa, disculpen, pero el calor me afecta un poquito. Saben que soy zuliano, ya lo vieron, pero me pega y la luz también. Entonces, fíjense, tenemos también el reglamento, la ley orgánica del trabajo, que todavía está vigente, y la ley orgánica del trabajo, que como lo dijo la supervisora, me parece que es una ley muy vanguardista con respecto a la recolección que hace sobre los derechos colectivos, ¿ok? Por contraposición a lo que son los derechos individuales. La ley orgánica del trabajo hace un catálogo, una definición, viene a recoger incluso lo que establecen esos convenios sobre lo que es la libertad sindical y las convenciones colectivas. Si nosotros vamos a una definición de lo que son los sindicatos, nosotros tenemos que saber que son asociaciones de trabajadores, ¿ok? Estas asociaciones están reguladas en la Ley Orgánica del Trabajo. ¿Qué pasa con el convenio 87 de la OIT? Este convenio, en su afán de garantizar lo que es la asociación sindical, contempla que una organización sindical nace desde el mismo momento en que se reúnen en asamblea los trabajadores para redactar su acta constitutiva. ¿Ok? Puede ser algo de avance y puede ser algo muy natural, muy esencial, con lo que pudiéramos estar de acuerdo. Sin embargo, la legislación venezolana estableció que se debía cumplir algunos formalismos, ¿ok? Para que esa organización sindical naciera o nazca sin ningún tipo de inconveniente para que ellos pudieran ejercer su vida sindical. Lo mismo ocurre con las convenciones colectivas. Las convenciones colectivas son actos normativos, se dice que son leyes propiamente, producto de la libertad de las partes, pero que deben cumplir ciertas formalidades, ¿ok? Que las vamos a ver. Entonces, vemos que sí existe un sustento, el artículo 95 de la Constitución es esencial para lo que son los derechos colectivos, los 2 convenios internacionales, la Ley Orgánica del Trabajo que define, la Ley Orgánica del Trabajo propiamente no define lo que es un sindicato o una convención colectiva. Sin embargo, nosotros vamos a conseguir artículos que describen, ¿ok? Lo que deben concebirse como ambas figuras.
Dentro del derecho colectivo, como decimos, tenemos los sindicatos, las convenciones colectivas, las actas convenios, el derecho a la huelga, los conflictos colectivos, como lo vamos a ver más adelante. La siguiente, por favor. Ok. Aquí tenemos entonces lo que son los sindicatos. Como lo decíamos, son agrupaciones o asociaciones de trabajadores. Nosotros tenemos que distinguir lo que es un sindicato o lo que es el sindicato de lo que son los consejos productivos de trabajadores, lo han escuchado, y lo que son los delegados de prevención. En mi experiencia yo observaba que a nivel central un trabajador podía ser sindicato, CPT y podía ser delegado de prevención. Lo que yo llamaba un super trabajador. ¿Quién iba a tocar ese trabajador? No lo podían tocar. Sin embargo, yo decía que eso no podía ser así, porque las funciones de cada uno están establecidas. Un sindicato lucha por la reivindicación de los trabajadores. El CPT debe garantizar que la producción de la empresa, sus procesos productivos, se lleven a cabo. Y el delegado de prevención debe garantizar la salud y seguridad ocupacional dentro de la empresa. De hecho, si ustedes se van a la LOXIMAC, el delegado de prevención es el único que puede paralizar la empresa bajo ciertas condiciones. Porque siempre lo decía, no es que fue, agarró y bajó el interruptor y la paralizó, no. Tenemos que garantizar ciertas cosas para que eso pueda pasar y debe estar en peligro la vida de los trabajadores para poder asumir un proceso como eso. Entonces, tengamos eso diferente porque creo que aquí en Mérida no ocurre, ¿verdad? Aprovecho que con nosotros nos acompaña el inspector de trabajo del Estado de Mérida, a los alumnos de la sesión 21. Aquí en Mérida creo que no ocurre, porque es más propio de la región central, donde sí existen las tres figuras se reúnen en una misma persona. ¿Sí ocurre? Ah, bueno, eso está mal. Eso es falta de orientación porque no debe ser, porque son figuras totalmente distintas. Los sindicatos, ¿verdad? Según la Ley Orgánica del Trabajo, tienen diferentes clasificaciones. Hay sindicatos de empresa, sindicatos profesionales, sindicatos industriales, locales, estadales, regionales, nacionales, ¿ok? Algunos también establecen una clasificación de primero, segundo y tercer grado, ¿ok? Todo eso lo consiguen ustedes en la ley. Lo importante es que ustedes sepan que cuando yo voy a constituir un sindicato, debo cumplir los requisitos establecidos en la ley. ¿Por qué? Porque eso da causal a la disolución. Si yo no cumplo con algún requisito, es causal de disolución, lo establece la ley. La jurisprudencia, ¿qué ha dicho? Hay empresas que han interpuesto disoluciones sindicales porque la junta directiva está acéfala. Se familiarizan con el término. O sea, es una junta directiva que no existe. Pero esa inexistencia de la junta directiva puede deberse a varios factores. Que ahí es una de las recomendaciones para los que asesoran sindicatos o constituyen sindicatos. Se crea una práctica de la parte empleadora de que si yo negociaba con el coordinador o el presidente del sindicato, automáticamente aniquilaba el sindicato. ¿Por qué? Porque era el único que podía convocar a elecciones, según los estatutos. ¿Ven? ¿Qué pasa con esos estatutos sindicales? Que desde que se comenzaron a crear los sindicatos, se hicieron bajo un formato. Ya nosotros en la Dirección Nacional de Sindicatos, con ojos cerrados, podíamos ver dónde está la cláusula para convocar, porque eran formatos repetitivos. ¿Ok? ¿Cuál es la sugerencia? Que se establezcan en los estatutos que más de una o dos personas o tres personas o en conjunto puedan convocar a elecciones. Porque entonces tenemos la práctica de que el patrono negociaba con dos, con tres, y el sindicato quedaba inoperante prácticamente. Sin embargo, otra solución que plantea la jurisprudencia y que ciertamente es así, lo vamos a ver al final, la Sala Constitucional, con ponencia de la magistrada Carmen Zuleta de Merchán, estableció que quienes representan, quienes tienen la legitimidad activa
en el derecho colectivo son los trabajadores, no son los sindicatos. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos planteamos en función de eso? Que la asamblea de trabajadores puede decidir rescatar el sindicato en unas elecciones. ¿Ok? Para evitar que esa práctica o esa asociación se pierda. Yo siempre, como director nacional, promoví que los sindicatos no son enemigos del patrono, ni el patrono es enemigo del sindicato. Sin embargo, se hicieron se malformó, si se quiere, esta asociación y se trajeron unas consecuencias que las vamos a ver más adelante. Entonces, fíjense, ¿qué ocurre? Cuando la Asamblea de Trabajadores, supónganse que es un sindicato de empresa, ¿qué ocurría antes? No sé si estará pasando porque desde el 2019 yo me desprendí de la Dirección Nacional de Sindicatos y era lo que me permitía ver cómo funcionaba la realidad. Cuando una organización sindical o cuando un grupo de trabajadores se reunía para formar un sindicato, casi que tenía que hacerlo escondido. Porque si el patrón no se enteraba, iba a comenzar a calificar o a despedir a los trabajadores. De hecho, la ley ordena una notificación, que cuando los trabajadores se reúnan, tienen que notificar al patrono de que están constituyendo una organización sindical. Todo eso por la materia del fuero, de un fuero especial que nace allí. De hecho, de esa práctica lo que quedó fue que los inspectores del trabajo o el Registro Nacional de Organizaciones Sindicales notificaba era a la Procuraduría de Trabajadores para hacerles ver que esa organización sindical estaba en proyección, se estaba creando, que si a un trabajador lo llegaban a despedir de esa empresa, él tenía ese fuero especial. Sin embargo, ha sido para los trabajadores una lucha fuerte constituir un sindicato, porque se crea una mala praxis, las empresas no los quieren. Las empresas dicen que los sindicatos quiebran las empresas. Y a veces no es así. O sea, puede ser una solución para eso. Entonces, se activan muchos fueros. Si ustedes van a la Ley Orgánica del Trabajo, consiguen muchos fueros de protección a los trabajadores que están constituyendo un sindicato, que ya están dentro de la directiva de un sindicato, que están en proceso de formación. Todo eso fuera ustedes lo van a ver ahí. Por supuesto, una vez que yo adquiero como directivo la figura de directivo sindical, yo tengo un fuero especial y que no puedo ser despedido, trasladado ni desmejorado sin un procedimiento calificado ante el inspector. ¿Cuál es la realidad? Y eso también lo vi yo y se los pongo como un ejemplo en Santa Bárbara del Zulia. En una festividad de 1 de mayo, yo veo que el presidente del sindicato de salud viene desfilando con los taxistas. Y yo le digo, ¿pero qué haces tú si tú eres el presidente del sindicato de salud? No, doctor, lo que pasa es que todos los permisos sindicales que me dan allá, me da tiempo a mí para ir a taxiar. Eso no es así. Porque pasa que dicen que el término sindicalista lo usaron como peyorativo, ¿no? Un directivo sindical sigue siendo trabajador. Él tiene que cumplir con su función, porque él llegó a ser directivo porque era trabajador. Por supuesto, él tiene funciones que le establecen sus estatutos, y él para separarse de su trabajo tiene que comunicárselo al supervisor inmediato, ir a que le firmen el permiso y justificar lo que tiene que hacer. Porque si no, se expone a una calificación. Lo que pasa que la distorsión no viene solamente del trabajador, también viene del empleador. Cuando dice, yo no lo quiero ver aquí, yo no quiero que él me esté husmeando en la empresa, así que le voy a dar todos los permisos habidos y por haber para que se vaya. Lo hacen. Y el trabajador contento se va a hacer otra cosa. Pero no debe ser, porque si estamos hablando de relaciones o dentro del derecho colectivo sano, él debe cumplir su función. Y como yo voy a votar por un sindicato que no está dentro de la empresa, ¿en qué momento me apoya? ¿En qué momento yo voy a decirle a él, mira, tengo esta situación para que vayas a hablar con la gerencia? ¿Ok? Si el directivo sindical no se encuentra dentro de la empresa.
Les decía sobre la jurisprudencia que ha habido, porque la sala ha dicho de que un sindicato no se puede disolver por el hecho de que no tenga junta directiva. Porque se los decía, el sindicato son todos los trabajadores. Que tienen una junta directiva céfala es correcto, pero no se puede disolver por ello. El sindicato solamente se puede disolver por las causales taxativas que están en la Ley Orgánica del Trabajo de Trabajadores. Como que no cumplieron con los elementos para constituirse, y que es el más común. Por supuesto, parte de esa protección que establecen los sindicatos es que ellos no pueden ser disueltos en sede administrativa. Tienen que ir a la vía judicial para poder ser disueltos. Por supuesto, los propios estatutos pueden decir que el sindicato, bajo ciertas circunstancias, puede ser disuelto. También lo pueden establecer. Y allí lo que corresponde es, si es un tribunal el que disuelve la organización sindical, debe notificar al RENOS para que esa matrícula, el RENOS es el Registro Nacional de Organizaciones Sindicales, ¿ok? Para que esa matrícula cese, desaparezca. El RENOS fue creado en el 2013, bajo una resolución del Ministerio del Trabajo. Lo que contempla esta figura, el Registro Nacional, es los pasos a pasos que deben de seguirse para registrarse una organización sindical. Yo creo que más adelante, creo que para ver si está. Siguiente. No. Devuélvete un momentico, disculpa. El RENO es una figura, es el Registro Nacional de Organizaciones Sindicales. En cada estado hay una sala del registro, ¿ok? Que nace para llevar una organización. En el 2013 ellos nacieron. Posteriormente, el ministro ordenó que todos los sindicatos se adecuaran a la nueva Ley Orgánica del Trabajo y muchos ahí desaparecieron. Cuando yo asumí el Registro Nacional de Organizaciones Sindicales en el 2015, habían 24.000 organizaciones sindicales. Pero solamente hacían vida como 7.000. Uno sabía que hacían vida porque consignaban sus nóminas, sus actualizaciones regularmente. Pero del resto, eran directivos sindical que se constituyeron en sindicatos, obtuvieron el permiso sindical y más nunca hicieron elecciones. Para seguir disfrutando y son sindicatos, ¿ok? Hasta que la empresa, por supuesto, no activara el procedimiento de disolución. Hasta hoy en día no sé cuántas serán más o menos, pero son un número importante. Incluso yo recuerdo que uno de los últimos sindicatos que registré, había uno de Pintacaritas en Barinas. Nunca se me olvida. Sí, porque hay sindicatos para lo que ustedes ni se imaginan. Para todo. Para todo hay sindicatos. Bueno, entonces, el Registro Nacional de Organizaciones Sindicales nace para regularizar el registro de esta figura. Esta resolución que crea el Registro Nacional elimina o no contempla el recurso de reconsideración cuando el proyecto sindical es negado. Acuérdense que cuando la organización sindical se reúne, tiene que cumplir con unos requisitos ante el RENO. ¿Cuáles son esos requisitos? Una convocatoria, ¿ok? Que en la actualidad, y producto de las experiencias que nos dejó la pandemia, se sugiere que todas esas organizaciones sindicales nuevas contemplen el uso de medios telemáticos para sus convocatorias y para sus asambleas, ¿ok? Porque algo tuvimos que aprender de la pandemia. Entonces, ¿qué es lo importante? Que se haga una convocatoria telemática. O si es una convocatoria presencial, tiene que estar la convocatoria, tiene que estar el acta de asamblea, tiene que estar la asistencia, tiene que estar la nómina y un oficio dirigido al Registro Nacional de Organizaciones Sindicales. La ley exige una cuestión que a mí siempre me pareció ilógica, pero la exige, que estos documentos deben ir autenticados. Y la forma que son autenticados es con la firma de toda la junta directiva por detrás, hoja por hoja. Hoja por hoja. Y a veces son sindicatos nacionales que tienen 100 hojas, 80 hojas y tienen que ir firmadas todas por detrás. Una vez que se hace la asamblea para constituir un sindicato, nosotros tenemos 30 días para presentarlo ante el RENO. El RENO nos los va a revisar. Si considera que no está todo adecuadamente, nos va a dictar un auto de subsanación, que nosotros tenemos también 30 días para subsanar. Esa subsanación, por supuesto, se tiene que hacer en asamblea.
porque era lo que les decía, o sea, la representación no la tiene el sindicato, son los trabajadores. Y en esa asamblea se tienen que aprobar las modificaciones que se le va a hacer a ese sindicato. Una vez que se aprueben, se llevan otra vez ante el RENOS y el registro va a decir si registra o no, o se abstiene de registrar. Esa decisión tiene recurso jerárquico ante el ministro. Y si el ministro confirma de que no quiere registrar, eso se va al contencioso. Para que estemos claros con eso. O sea, es un procedimiento muy formal. La Ley Orgánica del Trabajo, gracias a Dios, lo especifica muy bien, muy bien. En aquel tiempo teníamos un manual en el Registro Nacional de Sindicales que era muy descriptivo y uno tenía que ser muy descriptivo para decirle al usuario dónde se equivocó para poder subsanar. Entonces, básicamente es eso. Sabemos que todos tienen fuero. El procedimiento para disolución es un procedimiento judicial. Y otro punto importante es el tema de las elecciones sindicales. Según la normativa actual, los procesos electorales de los sindicatos son llevados ante el CNE. ¿Ok? Solamente hubo un periodo en el 2015, producto de las elecciones que el CNE tenía que abordar, el ministro del Trabajo, junto con la presidenta en aquel momento del CNE, autorizaron que las elecciones sindicales se hicieran por vía autónoma. ¿Ok? Yo sugiero que una figura como esa, porque aunque la ley te dice que debe ser a través del CNE, ¿verdad? Pero nosotros cuando hacemos estatutos tenemos, así como hacemos una compañía anónima, tenemos que blindarnos, ¿correcto? La idea es que se contemplen en los estatutos o en una asamblea que se hagan también por vía autónoma. ¿Qué significa eso? Que el propio sindicato, con su comisión electoral, pueda realizar las elecciones sindicales, la actualización de su junta directiva, porque a veces el CNE está ocupado en otras elecciones de mayor envergadura y deja a un lado las elecciones sindicales. Se hicieron muchas elecciones sindicales bajo esa figura, ninguna fue anulada, todas fueron ratificadas y es una solución que se plantea. Cualquier asunto que tenga que ver con una elección sindical conoce primero el CNE y luego el Tribunal Supremo de Justicia. No hay otro tribunal que conozca de procesos electorales en materia sindical. ¿Ok? Siguiente. Al igual que los sindicatos, las convenciones colectivas también son un procedimiento formal. ¿Ok? Hay características que tienen las convenciones colectivas. Primero, es que las convenciones colectivas deben cumplir, ¿ok?, con un depósito y una homologación para que adquiera plena vigencia. Un depósito ante el inspector del trabajo y una homologación ante del inspector del trabajo. Por supuesto, todo esto es un proceso, porque para yo discutir una convención colectiva, tengo que hacer una asamblea de trabajadores donde ellos aprueban esos estatutos. ¿Ok? Que una de los elementos característicos es, en materia judicial, que es que los abogados siempre dicen, no tengo por qué traer la convención colectiva porque eso es principio no bis curia. Siempre lo dicen así. Yo particularmente pienso que si bien el juez debe conocer el derecho, ¿ok?, porque así se ha interpretado, pienso que la labor principal del juez es saber interpretarlo. Porque yo no estoy por saber si existe un sindicato de pintacaritas a nivel nacional y tenga una convención colectiva a nivel nacional. Exactamente. Entonces, ustedes como abogados o futuros abogados deben hacer del conocimiento del juez, por lo menos informarle que existe una convención colectiva aplicable al caso que ustedes están trayendo ante los tribunales. ¿Ok? O consignar una copia. Ahí van a ver ustedes una jurisprudencia que les voy a dejar, que la sala decidió que la parte consignó la copia del contrato, pero no consignó el auto de homologación. Y por lo tanto, no surtía ningún efecto. Entonces, ojo con eso. Porque a veces yo los entiendo. Y esto nos los alegan y nos los ponen en latín, en cursiva y todo lo demás. No lo subrayan. El juez debe conocer el derecho.
¿Mm? Pero, ¿cuántos de aquí saben cuántas actas del convenio de la construcción hay suscritas? ¿Hay una de este año? Les pregunto. No lo saben. Claro que sí la hay. Entonces, eso tienen que llevarlo. Tienen que mostrárselo al juez. ¿Ok? El juez tendrá que ponerse a buscarlo, pero entonces ustedes se arriesgan. ¿Ok? O el juez se arriesga a tomar una mala decisión o una decisión que no está acorde porque no pudo investigar todo lo que tenía que investigar para saber si existía una convención colectiva aplicable a ese caso. Entonces, las convenciones colectivas tienen un ámbito especial de validez espacial. Se van a aplicar en una empresa determinada. Si es una convención colectiva, por ejemplo, lo decimos de último, una reunión normativa laboral, como es la construcción, textil, educación, creo que la petrolera también, que son de ámbito nacional, entonces se aplica a todos los trabajadores. Cuando nosotros, por eso yo les traje varias convenciones colectivas, ¿no? Todas estas son convenciones colectivas. Esto tiene que decirlo todo. Algunos mediadores dicen que cuando redactamos una convención colectiva, tenemos que redactarla de tal manera que la entienda un niño de 2 años, para no generar problemas, para no generar dudas, ¿ok? Y ya vamos a ver un poco de eso. ¿Por qué? Porque si la convención está repleta de ambigüedades, no van a salir de un tribunal. No van a salir. Porque el inspector tiene competencia. Más adelante creo que se los digo, el 440, para revisar el funcionamiento de la convención colectiva. Pero cuando no pueden, porque se trata de un asunto pecuniario que tiene que ir a los tribunales, entonces nosotros tenemos que entrar a interpretar esa convención colectiva. Y si no está clara, y ojo, porque eso sí, yo aprendí muchas cosas en la práctica, cómo se negocia una convención colectiva, ¿no? Hay una empresa de acá de la zona, nunca se me olvida, la gerente le decían Margaret Thatcher, porque era una mujer muy dura, muy fuerte, pero era muy pila, o el sindicato era muy quedado. Algo pasaba allí, pero una vez, en una de las sesiones, me avisan el tiempo, en una de las sesiones, el sindicato no tomó nota de los acuerdos que iban avanzando. La única que casualmente tomó nota fue la Margaret Thatcher. Y cuando vinimos a ver en dónde estaba el desacuerdo, ella vino, no, eso no fue lo que se acordó lo que yo tengo escrito aquí. Porque el sindicato no tomó nota de lo que pasaba. Entonces, ¿qué se recomienda? Primero, todos, cuando se discute una convención colectiva, todos tienen un papel que jugar. Desde las partes hasta el inspector del trabajo. ¿Ok? Hay convenciones colectivas, del sector privado sobre todo, que las partes deciden, no, nos vamos a discutir esto en el hotel X. Y se van, porque ellos lo deciden. El inspector no los puede obligar a quedarse en la inspectoría a discutir la convención colectiva. Ellos pueden hacer eso. ¿Cuál era mi recomendación? Que ciertas sesiones o reuniones se hicieran dentro de la inspectoría del trabajo. O cuando las partes decían, mire doctor, no tenemos acuerdo. No tenemos acuerdo. Una vez me pasó en Casigua, algo que sí fue como terrible, porque el gerente de recursos humanos no quería aprobar una cláusula. Los trabajadores que se encargaban de la logística del inspector me dicen, doctor, usted mañana no va a venir. Y yo, muchachos, ¿qué van a hacer? Porque era un sector delicado. Imagínense, Casigua al cubo. Era un sector delicado. Me dice, usted mañana no va a venir. Y yo, ¿pero qué van a hacer? Usted mañana no va a venir. No lo vamos a buscar, pero la empresa no sabe. Yo, preocupado, yo, muchachos, ¿qué van a hacer? Resulta que, ustedes saben que Casigua al cubo está a 15 minutos de Colombia. Lo pasaron para allá 4 horas al señor y cuando regresó ya venía la convención colectiva aprobada. ¿No? Entonces, son cosas, ¿no? por la cual el inspector debe estar pendiente porque él debe cuidar que el proceso sea transparente. Y solamente lo puede hacer si él está pendiente de lo que se está discutiendo, ¿ok? De lo que está pasando.
¿no? Dentro de la convención. También tenemos que la convención tiene un ámbito personal de validez. ¿A quién va dirigida? Eso tiene que decirse en las definiciones. Tiene que quedar claro. ¿Qué cláusulas se le pueden aplicar a los de empleados de confianza o qué cláusulas no? ¿Qué cláusulas va para estos trabajadores que trabajan en frío o que trabajan en altura? ¿O qué cláusulas no? Todo eso debe quedar expresamente establecido en la convención colectiva. Por supuesto, como decía la discusión, se presenta un proyecto, se presenta un sindicato, el inspector puede hacer observaciones a ese proyecto. Normalmente en la práctica, cuando yo ejercí el cargo de inspector, como eran proyectos demasiado largos, yo no los leía todos. Porque como eso iba a una discusión y después tenían que presentar un proyecto limpio de las cláusulas que fueron aprobadas, yo decía, ahí las reviso. Pero sin embargo, muchas cosas se pasaron por eso. Hay que hacerlo desde un principio. Hoy en día, ¿verdad? Que los traigo aquí como los pactos o acuerdos colectivos, les remito a la sentencia del 31 de marzo del 2025, que lo conversaba con la supervisora. ¿Por qué? Porque la sala en esta sentencia dijo que hay cosas que nosotros podemos corregir, o mejor dicho, podemos corregir lo que está pasando en la práctica con los benditos bonos que no son salario. ¿Ok? Busquen esa sentencia. La palabra clave de la sentencia, aunque dice ayuda de transporte, ¿verdad? Para mí la palabra clave es ayuda. ¿Ok? Para todos o para todos los que estamos aquí, y toda Venezuela no es un secreto la distorsión económica que tenemos ahorita. Y tenemos patronos o empleadores, y también tenemos trabajadores que están recibiendo, ese pago lo decía la supervisora, un recibo que dice que gana 130 bolívares, pero gana una bonificación de $250 o $200. ¿Usted cree que la compañera eso la va a convencer? Con la explicación que les dio ella aquí. Jamás. Ahora, ¿ustedes creen que a las doctoras las van a convencer? Ese es objeto de prueba, por supuesto. Pero esta sentencia viene a abrir una puerta. Viene a brindar una ventana para solucionar ese problema. Vamos a ver, porque hemos tenido experiencia. Nosotros hemos tenido experiencia con empresas que tienen actas convenio, que las tienen escritas, las tienen establecidas y dicen que ese bono o esa ayuda que están pagando no tiene carácter salarial, porque se va por el 105. ¿Ok? Pero esa solución nosotros la podemos incorporar o bien a los contratos, o bien en un acta convenio, o bien en una convención colectiva. Pero tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo. Porque los juicios, cuando nosotros tenemos que decidir, o las jueces de juicio y la juez superior tiene que decidir por esta simple situación, se traduce en miles de dólares. Porque no lo dejamos establecido. Vamos a estar claros, algunos empleadores tienen miedo a dejar las cosas por escrito. Yo le decía a la supervisora que yo tuve un juicio donde la trabajadora me indicó que antes de entrar a recibir su pago le quitaban el teléfono, la revisaban. Entraba a un cuarto donde solamente había una sola persona con un papel, un bolígrafo y el dinero. Y firmaba y salía. No había más nada. No había más nada. Exacto, como si fuesen unos delincuentes, como si fuesen... Y ella lo que está recibiendo es su salario producto de la contraprestación que hizo. Si nosotros llevamos a estos acuerdos en esta sentencia que acaba que no es tan... Si es este año, del marzo del 2025, del 31 de marzo del 2025, nosotros podemos solucionar el problema. Por supuesto, la sentencia habla de ayuda por transporte, ¿ok? Pero nosotros hemos tenido actas donde le denominan de otra manera, pero sigue siendo una ayuda. Y por las características que ustedes puedan plasmar allí,
Eso jamás va a ser salario. Ojo con eso. Voy a ir más rapidito entonces, pasa a la siguiente para que... Ajá, estas son las sentencias que les voy a dejar allí. Eso que material todo se lo van a dar. Habla de que las convenciones colectivas, por supuesto, son actos normativos. El juez debe conocerlo, pero yo les recomiendo a ustedes que lo aleguen, que lo lleven al procedimiento. También habla de que cuando es consignado en copia simple. Siguiente. Ajá. La copia del ejemplar del contrato, como se los decía. La siguiente. Ajá. En esta decisión, ¿ok? Lo que se plasma es la naturaleza de los derechos colectivos, ¿ok? Es una sentencia de la magistrada Carmen Zuleta Merchán, como se los decía, porque hay una confusión de quién tiene la titularidad de los derechos colectivos. Y la titularidad lo tienen son los trabajadores. Nunca se confundan, porque pueden perder un juicio por eso, ¿ok? Si usted como sindicato se atribuye una representación que los trabajadores no le han dado, puede perder un juicio por una falta de cualidad. Nosotros, en los tribunales laborales, este año, desde el 2023 para acá, hemos tenido varios juicios que tienen que ver con contrataciones colectivas, ¿ok? Muchas de las contrataciones colectivas ya no están vigentes, ¿ok? El tema de salario, yo recuerdo que cuando se creó la crisis en el 2018, con aquel nuevo salario, el ministro del Trabajo recomendaba que en las convenciones colectivas se colocara que se iban a estar revisando cada 2 meses, ¿ok? Aquí con la voracidad de la inflación que tenemos, se tendría que hacer antes, o se tendría que establecer, porque al final también lo digo, se tendría que establecer cómo va a operar la moneda, ¿verdad? Para el cumplimiento de cláusulas de la convención colectiva. Pasa al final, porque al final yo les dejo a ustedes unas distorsiones. No, esa, la que pasaste. Los números están todos allí. Los van a ver, ese material lo van a publicar, ¿verdad? Sí, ahí están todos. Distorsiones que se quedaron en el derecho colectivo. El paralelismo sindical. Una empresa con 2 o 3 sindicatos, eso es problema. Lo más conveniente es que hagan elecciones. Sindicatos patronales, ¿ok? Eso también es un problema porque hay convenciones colectivas que ya vienen totalmente discutidas. ¿Ok? Eso también es un problema. Los sindicatos acévalos, las prácticas antisindicales. Yo les pudiera pasar un listado que nosotros hicimos en su oportunidad de cuántas prácticas antisindicales pueden pasar por la mente de un empleador. ¿Ok? Hay de todo, de todo. La judicialización de las acciones sindicales fue un problema que tuvimos hace mucho tiempo. Yo conocí el caso del Hotel Meliá en Caracas. Al trabajador le sembraron una cosa en su locker porque era el presidente del sindicato. Se lo quisieron llevar preso, gracias a Dios. Incluso hay un video donde forcejeó con funcionarios policiales, hasta una pistola rodó por el piso, pero lo único que se logró que no se llevaran detenido al trabajador fue que la masa de trabajadores lo rodeó y no permitieron que se lo llevaran detenido. En materia de convenciones colectivas, tenemos las convenciones colectivas vencidas. Creo que la mayoría de las convenciones colectivas están vencidas. Judicialización de los cumplimientos de cláusulas, como les digo, del 2023 para acá, tuvimos como 10 procedimientos, 10 juicios, donde se estaban llevando el tema de las convenciones colectivas a los tribunales, cuando pueden solucionarlos por la Inspectoría de Trabajo. Por supuesto, las cuestiones que son competencias de nosotros tenemos que asumirlas a nosotros, eso estamos claros. El no seguimiento de las convenciones colectivas, 440, que debe ir por la Inspectoría, las actas convenios que se las recomendamos, la monetización de los beneficios de la convención colectiva. Ojo con eso, los beneficios de salud y seguridad laboral no se pueden monetizar. Lo que esté en la convención colectiva debe pagarse. Algunos beneficios por actas que se puedan hacer ante la Inspectoría del Trabajo o entre los trabajadores y los patronos pueden monetizarse, pero no los que tengan que ver con salud y seguridad laboral. Y la moneda para establecer los beneficios. Hoy en día tenemos que actualizarnos a la realidad que tenemos en el país. ¿Ok? Y manejar muy bien esos acuerdos, que si son en dólares, qué tasa voy a aplicar, ¿ok? Y cuestiones como esa. Tenemos que llevarlos entonces a las convenciones colectivas. Al final les digo muchas gracias por su paciencia. Seguimos estando a la orden. Disculpen el calor, porque
Diría mi compañera Raiza que está por allá, usted está en un proceso porque el aire acondicionado siempre lo mantengo en 19, pero el calor me mata. Bueno, muchas gracias a todos ustedes. Estamos a la orden.